Siempre que nos encontramos con estos temas, hay una conexión especial entre el creyente y su porvenir. A nosotros somos esta generación que por la misericordia del Señor podemos decir que nos han alcanzado el fin de los tiempos, pero también debemos reconocer que muchos hermanos y hermanas, miles y millones han partido también con la esperanza bienaventurada en el pronto regreso de su Señor. El creyente es un hombre que sufre, que pasa por penas, por aflicciones, pero tiene una gran diferencia. La gran diferencia del creyente es que él, cuando pasa por esas penas y aflicciones, lo hace no como los otros, que no tienen esta esperanza. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos presente lo escrito en la palabra de Dios, porque esto también es doctrina. Esta es la doctrina de lo que la palabra del Señor ha revelado para la vida de los creyentes en esos tiempos que nos ha tocado vivir. En su tiempo a Daniel le fue instruido y le fue dicho: sella las palabras de esta profecía. Muchos siglos más adelante a Juan se le dijo: no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Esto en realidad, hermanos, nos ha dado mucho impulso a nuestra vida cristiana. El esperar el regreso del Señor también ha movido nuestro servicio hasta el día de hoy. Creo que nosotros todos hemos al día de hoy pasado por diferentes situaciones, pero sabemos que muy pronto toda esa experiencia ha de terminar. Y entonces cada creyente entrará, como hemos cantado, a la patria celestial, en donde todas las experiencias humanas nunca se volverán a repetir. Por eso mismo es muy importante que nosotros sepamos quién es nuestra esperanza y dónde está radicada el día de hoy. Han habido muchas teorías a lo largo de los años. A los hermanos de la iglesia primitiva les tocó sufrir a aquellos que se levantaron, tergiversaron la palabra de Dios, manipularon las escrituras e interpretaron la palabra de acuerdo a sus propósitos egoístas para llevar a muchos hacia el error. Y por eso oímos en la tarde acerca de movimientos, por ejemplo, hablando de la iglesia primitiva, ellos tuvieron que padecer a los gnósticos con G al principio. Pero no solo fueron ellos. Cuando el Señor le envía la carta o las últimas cartas a sus iglesias en el Asia Menor, ahí también los exhorta. Ya estaba introducida la doctrina de los nicolaitas, por ejemplo. Y no solamente los nicolaitas, también la de Balaam y cuantas más. Pero si hacemos la cuenta de la historia de la iglesia, es que indudable los siglos han pasado y cada día hay nuevas teorías, nuevas posturas. Gente que se levanta y asegura cosas que la Biblia nunca dijo, o también especula con aquello que la Biblia no reveló, forman una teoría y la enseñan, llevando a muchos al error. Por eso es de que esta noche el tema de la gran tribulación no se va a desarrollar detalle a detalle qué pasará en esos 7 años. La idea es, en realidad, la gran pregunta esta noche es: ¿estará la iglesia en la tierra durante ese tiempo de la gran tribulación? Esa es la gran pregunta, porque se han levantado muchas posturas en los últimos tiempos, asegurando incluso esas posturas no son nuevas.
Están en el grupo de aquellos que creen que la iglesia tendrá que pasar por todo el tiempo de la gran tribulación hasta la venida del Señor, uniendo la venida del Señor en gloria con el tema del arrebatamiento en un solo acto. Otros también que dicen que la mitad de ese tiempo de la gran tribulación, es decir, a partir de los 3 años y medio, el Señor llevará a su iglesia. Es decir, todas esas posturas giran en cierta interpretación de la palabra de Dios, porque si hay un libro que ha sido manipulado por el engaño durante todo el tiempo, es la Biblia. No hay un libro que haya sido mal interpretado tanto como la Biblia hasta el día de hoy. Por eso, hermanos, en este tema es muy importante que nosotros acudamos a un escenario y nos preguntemos constantemente qué es lo que yo espero, o qué es lo que esperamos en realidad en cuanto al evento futuro más cercano con qué nos vamos a encontrar. Así que en esta noche vamos a leer un texto bíblico introductorio y vamos a ir también combinando algunas cosas relacionadas siempre con la palabra del Señor. Evangelio de Jesucristo que escribe Mateo capítulo 24 y versículo 21. Vamos a leer esto en el nombre del Señor. Dice de esta manera: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es bendita la palabra del Señor. Hay un asunto importante. Es el Señor Jesucristo el que está hablando aquí. Está hablando de un evento sin precedentes en toda la historia humana. En otras palabras, ningún evento hasta el día de hoy en la historia humana se parecerá o se habrá de parecer a este evento conocido como la Gran Tribulación. Ningún evento, sin precedentes. Esto significa que todos aquellos eventos que muchos anticiparon o que de los cuales muchos hablaron y hasta que fijaron inclusive fechas, nunca, ninguno de esos eventos ha podido cumplir lo que está por venir. Ahora, es muy importante la ubicación cronológica de los eventos. Y para eso quiero referirme a una iglesia. Quizás habían pasado aproximadamente como entre 16 o quizás 18 años de que el Señor había ascendido a los cielos. En esos años, como década y media aproximadamente después que el Señor ascendió, la proclamación del Evangelio dio como resultado que las iglesias fueran surgiendo, una de ellas la iglesia en Tesalónica. Y allí entonces había un grupo de hermanos fieles, con buenos propósitos de servir al Señor, pero de repente un día estos hermanos resultaron turbados. Comenzaron a moverse entre las dudas y el temor. La inseguridad comenzó a afectar la vida de los hermanos. Ellos estaban confundiendo los eventos que estaban viendo a su alrededor en el contexto político-social que les tocó vivir. Estaban padeciendo muchas aflicciones y muchos se dieron a la tarea de entender que esas aflicciones era porque realmente ya estaban viviendo en la gran tribulación. Y cuando ellos se dijeron, no nos dimos cuenta, ya estamos viviendo en la gran tribulación, dijeron, Cristo vino y nos quedamos. Eso, hermanos, afecta definitivamente porque la Biblia, los fundamentos bíblicos de la fe son afectados cuando interpretamos equivocadamente la palabra de Dios.
Y por eso vamos a leer segunda carta a los Tesalonicenses para hacer una referencia y la importancia de ubicar de manera cronológica los eventos que el Señor nos anticipó. Luego voy a hacer referencia a Mateo 24 también, que acabamos de leer, y vamos a enlazar estos pensamientos en relación a este tema. La palabra del Señor nos dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Hay algo importante ahí. Hay una expresión que ahí ustedes ven y se refiere a el modo de pensar. Recuerden, hermanos, que nosotros hablamos o hacemos según lo que pensamos. Antes de que nosotros actuemos, normalmente primero lo pensamos. Es decir, la primera batalla está en la mente. Depende que haya allí. Si tenemos claridad en lo que el Señor dejó, naturalmente que nuestra vida va a estar segura. Pero si no tenemos claridad en lo que está por venir o en lo que esperamos, entonces vamos a navegar en aguas como que a la aventura, a ver qué va a salir, a ver qué sale el día de mañana. Y Pablo se da cuenta y les escribe esto en el capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Tome nota que el día del Señor aquí, al cual él está hablando, se está refiriendo exactamente a los eventos finales de la gran tribulación. Es decir, a los eventos que anteceden a la venida del Señor en gloria. Hay algo importante allí. De alguna manera, alguien se había dado a la tarea de escribirles a los hermanos, quizás suplantando la autoridad apostólica de Pablo. O estaban circulando algunos escritos, pero en realidad ellos habían recibido información totalmente equivocada. No sé quién se había levantado, algún líder que escribió a los tesalonicenses, usurpando la autoridad apostólica, como les decía, o no sé con qué propósito. El punto es que parafraseando, haciendo una paráfrasis de lo que acabamos de leer, es algo así como el que el apóstol Pablo le diría a ellos: ustedes están preocupados de que ya estén viviendo en la gran tribulación y que se han perdido el arrebatamiento, pero pueden saber que no estamos en la gran tribulación porque todavía no han visto la apostasía extrema o profunda. Ustedes no han sido testigos de ello y todavía está pendiente que se manifieste el hombre de pecado. Esa es una manera de parafrasear lo que el apóstol Pablo quiere decirle a los hermanos en Tesalónica. Ahora, estimados hermanos, no podemos confundirnos porque según la profecía bíblica existe un evento escatológico, eso sí, ubicado entre o en medio de el arrebatamiento de la iglesia y la venida del Señor en gloria, y en ese evento es conocido como la gran tribulación. Pero hay un orden, no es algo que esté revuelto. Primero debe ocurrir algo y luego otro viene después. Esta será un periodo de juicios, y aquí vamos a conectar
lo que ustedes escucharon en la tarde acerca de los juicios de Dios. Los juicios de Dios están vinculados totalmente a su justicia. En otras palabras, si destacamos el amor de Dios como una virtud esencial de Él, ese amor de Dios que se levanta nunca puede ser en detrimento o menoscabo de su justicia. Tiene que ir siempre ambas a la par para hacer cumplido lo que Dios quiere. Entonces la gran pregunta es: arrebatamiento, ¿antes o después de la tribulación? En ese punto, hermanos, hay lecturas que normalmente tenemos. Vamos a hacer de cuenta. Hoy ustedes van a exponer a la iglesia local el tema del arrebatamiento. Quiero que me mencionen por lo menos 3 citas bíblicas que pueden utilizar. 24:29. Las señales del Hijo del Hombre y de la higuera floreciente. Pero el tema es el arrebatamiento. Primera a los Corintios 15, ¿la usaría? Muy bien. Evangelio de Juan 14, muy bien. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4. Entre otras, por supuesto. Porque hay algunas que son pequeñitas, pero que también hablan sobre esa esperanza bienaventurada. Ahora bien, ¿qué harían en un tema como este, utilizando el capítulo 24 de Mateo? Ojo con esto. La lectura del capítulo 24 de Mateo no está prohibida. Claro que no. Hay mucha enseñanza allí, porque toda la Biblia es útil. Sin embargo, hemos escuchado que usa bien la palabra de verdad. Y cuando queremos usar bien la palabra de verdad y vamos a conectar eventos que aparecen descritos en el capítulo 24 de Mateo, tenemos que aclararle muy bien a la asamblea por qué lo estamos incluyendo. Quizás querramos destacar el tema de velar, y que eso está bien, que velemos, como dice Mateo. Que queramos destacar temas como, por ejemplo, el engaño que va a haber en ese tiempo, quizás, pero muy cuidadosos de no revolver ambos eventos. Todo debe ser en orden, como corresponde, como debe ser. Y no le aconsejo eso cuando tiene apenas 30 minutos, porque todo se hace un acordeón y no se le deja nada a la asamblea y todo se hace prácticamente a un revoltijo. En ese punto, hermanos, 1 Corintios 15, 51 y 52 llama mucho la atención. Y hay algo importante allí. Vamos a leer esa cita bíblica, 1 Corintios 15, 51 y 52. Vamos a ver, hermanos, algo importante que no puede faltar. Dice, leamos la palabra de Dios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios 15, 51, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Bien, hermanos, hay algo importante aquí que debemos tener siempre presente. En la palabra del Señor, cuando Pablo aborda el gran tema de la resurrección, toca este tema importante acerca de la transformación. Es muy importante ese evento para la vida de la iglesia. Él habla acerca de la final trompeta. La final trompeta no es más, según Apocalipsis capítulo 1, que la voz del Señor. No nos imaginamos a una trompeta como conocemos en esta vida.
Porque cuando hablemos de esos eventos, evitemos materializar las cosas. ¿Ya? Se usan muchos símbolos, sí, pero para poder llegar a una verdad, para poder describir de alguna mejor manera lo que, por ejemplo, Juan estaba viendo en esa gran visión celestial. Ahora, claro, hay otra cita bíblica. Vamos a ir a la primera carta a los tesalonicenses. En esta cita bíblica destacamos muchas cosas. Solo le vamos a dar lectura a lo que nos permita fluir bien con este mensaje. Primera carta, capítulo 4, a los tesalonicenses, y dice la palabra del Señor. Vamos a ver acá versículos 16 y 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Fíjese bien, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Hermanos, está claro aquí, en ese evento que la iglesia espera, hay alguien que desciende y hay alguien que asciende. Uno desciende, pero hay un grupo compuesto de ya no sé qué número, ya ni puedo decirlo, que asciende. Y hay un encuentro. Y todo este tema de este encuentro, el Señor lo está colocando e ilustrando, usando como base una ceremonia hebrea. Ahí está el trasfondo de lo que el Señor está hablando, pero la escena es celestial, en las nubes, en el aire. Por lo tanto, ese evento que está por venir no es una escena terrenal, ¿me explico? No en este suelo, es una escena celestial. Celestial. Alguien asciende, que es la iglesia del Señor. Alguien desciende hasta cierto punto, no hasta la tierra, no. Un encuentro, para ilustrarnos un poquito más, le diríamos un encuentro atmosférico, como para podernos entender. En ese punto, hermanos, entonces escuchamos la palabra del Señor. Ahora continuemos y les digo, yo me recuerdo hace muchos años, había un texto bíblico que siempre algunos leían y lo mencionaban y le colocaban como el arrebatamiento, y ese texto está colocado dentro de Mateo 24. Y lo unían a primera los Tesalonicenses 4 y a otras citas bíblicas, y se armaba el mensaje. En ese sentido, vamos a leer ese texto y vamos a ver de qué se trata. Mateo 24, regresemos ahí. Veamos cómo se malinterpreta esta parte de la palabra de Dios, y antes de la lectura, entonces les pregunto, ¿cuál es el contexto de Mateo 24? La respuesta es sencilla. El contexto es tribulación. Todo lo que aparece es palabras del Señor Jesucristo enseñándole a sus discípulos, colocando el centro profético, es decir, hermanos, colocando el centro de la profecía de Mateo 24 en una tierra. ¿Cuál tierra? Israel. El centro de la profecía de Mateo 24. Claro que ese evento afectará al mundo entero, pero habrá un centro de esa profecía. Entonces, en Mateo 24 hay un texto bíblico que me recuerdo hace tiempo que se leía,
Y se decía, incluso algunos hermanos aún en este tiempo dicen, mire hermano, ya ve que uno va a ser tomado y otro va a ser dejado. Ya ve que uno van a estar moliendo, una va a ser tomada y otra dejada. Ve que cuando el Señor venga y todo eso, y allí comienza esa interpretación. Y entonces se coloca como que fuera el arrebatamiento, pero hermanos, Mateo 24 no habla en ningún momento de arrebatamiento. Mateo 24 no está dirigido a la iglesia. No. Mateo 24 su contexto es judío totalmente. Y Mateo 24, hermanos, es el desarrollo con todas las señales que el Señor da. Alguien dice que Mateo 24 es la más grande respuesta que jamás el Señor haya dado de una pregunta que se le hizo. Todo el desarrollo de Mateo 24, y allí no encontramos el tema de la iglesia. A la iglesia no se le dice que huya a los montes. No, esas son otras instrucciones. Hay un cumplimiento que tendrá lugar, pero en el tiempo conocido al primer período como la tribulación, y los 3 años y medio segundos como la gran tribulación. Entonces leamos y vamos a entender qué es lo que dijo el Señor, qué es lo que quiso decir en Mateo 24, y vamos a leer unos textos bíblicos nada más para poder saber hacia dónde se estaba dirigiendo el Señor en este sentido. Dice, versículo, vamos a saltarnos un poquito, y dice, vamos a ver aquí, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué venida, hermanos? ¿Por la iglesia? Segunda venida. Segunda venida, ¿sí? Entonces de una vez les adelanto que no será por la iglesia, sino será con. Y eso marca la diferencia, con la iglesia. Aquí dice la palabra del Señor, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entre paréntesis, venida en gloria. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y aquí es donde le colocan arrebatamiento. Ahí está. Luego otro ejemplo, dice, 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. ¿De qué está hablando el Señor? Ahí está la respuesta. Cuando la palabra del Señor, cuando el Señor está haciendo esas advertencias, está viendo el juicio que está por venir. Eso tiene en mente con estos textos que están aquí. Uno será tomado para juicio, el otro será dejado. ¿Por qué? Porque ha puesto su fe en Jesucristo y entonces participará de las bendiciones del reino milenial. Esa es la respuesta. El que será tomado para juicio. Entrará a juicio. El juicio conocido, como hemos oído, como el juicio de las naciones en ese tiempo. Y el que será dejado, hermanos, será dejado para participar del banquete de las bodas del Cordero, que es la última fase en el reino milenial. Ahora, hermanos, en este punto, si lo entendemos bien de esa manera, entonces no tiene nada que ver con arrebatamiento. Imagínense, el Señor viene hablando de terremotos, de guerra, de pestes, viene hablando de conflictos sociales, conflictos ambientales. Él está hablando de crisis moral extrema,
yo estoy de acuerdo con lo que el hermano dijo en la tarde. No, la maldad todavía no ha llegado al extremo. No ha llegado. Para que el mundo conozca el clímax de la maldad, es necesario que se manifieste ese día el hombre de pecado, el hijo de perdición. En pocas palabras, cuando los periodistas dicen que ya tocamos fondo con la maldad, no es cierto. Lo que hoy mismo nos sorprende, el día de mañana no nos va a sorprender. Todo va aumentando, porque la palabra del Señor se está cumpliendo. Lo cierto es, hermano, que en el tiempo perfecto del Señor preciso, el Señor llevará y nos llevará antes del derramamiento de su ira sobre el mundo entero. En ese sentido, entonces, hermanos, pasamos a este punto. Lo que la palabra del Señor nos dice, es decir, los que serán dejados son los que quedarán en la tierra y entrarán al disfrute de las bendiciones del reino milenial, que para ese momento está cerca ya de ser inaugurado. Y en este punto también me llama mucho la atención, hermanos, al igual que Noé y su familia fueron dejados para iniciar una nueva dispensación, cuando el juicio del diluvio universal cayó sobre la faz de la tierra. Y los que serán tomados entonces serán aquellos que pasen el juicio al final de la tribulación, porque rehusaron creer, porque permanecieron en incredulidad. Ahora, en este punto hablamos de lo siguiente. En ningún pasaje que se habla de la tribulación global aparece la iglesia. Vamos a ir a hablar ya en un ratito acerca del tema de la ira. De la ira. Quiero decirles, hermanos, que todo esto del tema de la tribulación está relacionado específicamente con el plan de Dios con Israel y no con la iglesia. También este tema de la tribulación es llamado tiempo de angustia para Jacob. Leamos Jeremías 30, versículo 7. Tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30, versículo 7. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Jacob, hermanos, es lo mismo que decir que Israel. Tiempo de angustia. Otra cita bíblica relacionada con el tiempo de la tribulación lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a leer Daniel capítulo 12, relacionado con ese tema también del evento de la tribulación. 12 de Daniel, dice aquí la palabra de Dios. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces la pregunta es, cuando Dios le dijo a Daniel, tu pueblo, ¿cuál era el pueblo de Daniel? ¿La iglesia? No, hermanos. Yo les voy a decir algo. La iglesia no se mencionaba en ese tiempo. Les voy a hacer una pregunta.
Hermanos, ¿la iglesia ya existía en el plan de Dios? Ahí sí ya existía. La iglesia había sido revelada o fue revelada a los profetas y patriarcas. No fue revelada. Efesios capítulo 3. Allí entonces, hermanos, ya existía en la mente de Dios, claro. Por eso conectamos que nosotros, hermanos, fuimos elegidos por Dios desde una eternidad pasada. Su nombre y el mío estaban ya en la mente de Dios, porque sí existíamos, pero en el propósito eterno de Dios. No había llegado el momento, no había llegado. Inclusive el mismo pueblo judío se consideraba a sí mismo el único y exclusivo pueblo sobre la faz de la tierra. Y les tocó mucho entender cuando el evangelio comenzó a tocar tierra gentil. Inclusive el Señor trabajó con Pedro antes de llegar a la casa ¿de quién? De Cornelio. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, hermanos, el tiempo conocido como el tiempo de la tribulación coincide con la semana 70 de Daniel. Vamos a leer, como estamos en el libro de Daniel, vamos a leer un texto bíblico acá y vamos a ver qué dice la palabra en el capítulo 9 de ese libro. Y dice la palabra del Señor, 9:24. 70 semanas están determinadas sobre, ¿quién, hermanos? Tu pueblo, o sea, el pueblo de Daniel, y sobre tu santa ciudad. Ahora cambiémosle nombre. 70 semanas, dice la palabra, están determinadas sobre Israel y sobre Jerusalén. Esa es la respuesta, hermanos. Ahí está claro. Tu pueblo, Israel, y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Para terminar, y ahí aparece el propósito de esas 70 semanas. Vamos a saltar al versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, Dios había prometido a Daniel que todo lo que tenía que ver con su pueblo y la santa ciudad se llevaría a cabo en un lapso de 70 espacios de 7, claro, considerados como años. 7 semanas de 7 años duró la reconstrucción de Jerusalén bajo Nehemías. Ahí comenzó la cuenta. 62 semanas del llamado período intertestamentario, es decir, 62 semanas más 7, 69, hasta las 69, según la profecía de Daniel, ya fueron cumplidas cuando se dio muerte al Mesías. No por sí, es decir, no por culpa de él mismo. En pocas palabras, hermanos, de las 70, 69 ya han sido cumplidas. Ahora vino una interrupción, un paréntesis. Y en ese gran paréntesis histórico estamos nosotros. Llegó a las 69 cuando Cristo dio su vida en la cruz. Pero la 70 está esperando todavía. Y esas 70, hermanos,
no llegará todavía mientras esté vigente la dispensación de la iglesia. ¿Por qué Daniel no lo mencionó? Por lo mismo, porque la iglesia era un misterio para ese entonces y no tenía que ser revelada, hermanos. Se abre un paréntesis y este paréntesis es llamado paréntesis dispensacional. Aparecemos nosotros no como un accidente, sino en el plan de Dios. ¿Qué sucede, hermanos? Dios aprovecha el rechazo que Israel hizo del Mesías. Fue rechazado, a lo suyo vino. Ya leímos bien que es suyo y suyos, ¿verdad, hermanos? Sí, a lo suyo, a su heredad, a lo que era de él, vino, y los suyos, está hablando de su gente, no lo recibió. Pero ese rechazo del Mesías como rey se consumó cuando ellos dijeron: fuera con este, y suelta a Barrabás. Ahí se consumó. Y ellos firmaron completamente, el pueblo judío firmó su rechazo completamente cuando dijeron: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hasta el día de hoy esto se está pagando. Y se pagará muy mal al extremo en el tiempo de la tribulación. El rey había sido rechazado. Él un día lloró sobre Jerusalén, pero él tenía presente la profecía y pronunció la palabra: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a cuantos te son enviados. Cuántas veces quise juntarte como a la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. Es como que el Mesías les estaba diciendo: yo quise, pero ustedes no quisieron. Hermanos, la puerta se abre. La puerta de la gracia y la salvación se abre para los gentiles. Y allí, hermanos, entonces se introduce algo nuevo, algo de lo cual él mismo habló allá en Mateo 16, y se lo dijo a Pedro en ocasión de la respuesta que Pedro le dio: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego introduce la gran idea, hermanos, es que nadie podía hablar por primera vez de la iglesia sino el dueño de la misma. El que iba a dar su vida no la había dado, pero lo iba a hacer, y se lo anticipa a Pedro. Y yo te digo que tú eres Pedro también, y sobre esta roca, es decir, la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia del Señor, hermanos, nunca será derrotada. No lo fue en el pasado, no lo es en el presente y no lo será, porque hay promesa del Señor sobre su iglesia. ¿Cuántas cosas han venido? ¿Cuántas persecuciones? ¿Cuántos vientos, hermanos? Pero la iglesia permanecerá. Y cuando Cristo venga, entonces, hermanos, yo les digo que ahí veremos a los millones y millones de hermanos que han partido con la esperanza bienaventurada del pronto regreso de su Señor. En este caso, hermanos, ninguno de los profetas antiguos testamentarios vio, pero fue revelado, como dice Pablo,
en Efesios capítulo 3. La historia de la iglesia, la historia terrenal de la iglesia, hermanos, dura desde el día de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Ese es el intervalo, ese es el tiempo que en el programa de la iglesia, por eso, hermanos, les digo en el nombre del Señor, la obra del Señor existió desde Génesis 1:1, claro que sí, ahí está la obra de Dios, pero en este tiempo la iglesia del Señor es la abanderada de la obra de Dios. Es la que debe proclamar, es la que ha sido llamada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde, hermanos? De las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Es que, hermanos, el programa de Dios se va a cumplir. Ahora, hermanos, después de la historia terrenal de la iglesia, cuando la iglesia parta al encuentro de su Señor, entonces, hermanos, el mundo estará listo para el inicio ¿de qué? De la tribulación. En este punto, hermanos, es muy necesario saber, la pregunta es, ¿podemos pasar tribulaciones en este tiempo? Claro, pero no es la tribulación escatológica, no, es aparte. Hay tribulaciones que le podemos llamar personales. Hechos 14:22, es necesario, que dice la palabra, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios o en los cielos. Hay tribulaciones, sí, pero la que viene es incomparable. La que viene, hermanos, la humanidad de ese entonces serán testigos del derramamiento pleno, o sea, total, nunca antes visto de la ira de Dios. Nunca antes visto. Claro que hay ejemplos en la Biblia, pero no comparables a lo que están por venir. No comparables. Ahora, hermanos, hablemos acerca de la ira de Dios. Cuando hablemos de la ira de Dios, no la comparemos a la ira nuestra. No tiene nada que ver. La ira nuestra podría ser más carnal que otra cosa. La ira de Dios es justa y santa, porque Dios no tiene un ápice de pecado, no existe. Leamos Isaías 13, versículo 9. Solo voy a tomar unas citas de allí para llevarlos al punto. Isaías 13. Y aquí dice la palabra del Señor en el versículo 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad, y raer de ella a sus pecadores. Vamos a ver en este mismo libro, 34, el capítulo, y versículo 8. 34 y versículo 8, que dice la palabra del Señor: porque es día de venganza de Jehová, año de retribución en el pleito de Sión. Hermanos, también hay otras citas como Sofonías 1:18. Esa la podemos complementar en casa. O Apocalipsis 6, 16 y 17. La pregunta es ahora, hermanos, y quiero que me presten atención los que todavía están despiertos. ¿Sufrirá la iglesia la ira del Cordero? Hay que tener seguridad en esto. ¿Sufrirá la iglesia la ira del Cordero? Hermanos, nosotros sí éramos merecedores de la ira del Cordero.
¿qué de bueno había en nosotros? Absolutamente nada. Él no vio nada bueno en nosotros, hermanos. ¿Alguna capacidad? No. La condición nuestra era de ciegos como los demás, incluso hijos de ira. Así dice, ¿verdad? Lo mismo que los demás. No, hermanos. Pero por eso es que, estimados hermanos, allá en la presencia del Señor, no habrá forma de cansarnos de alabar a aquel que dio su vida por nosotros. Y habrán cánticos nuevos en donde se exaltará las virtudes de aquel que nos amó de tal manera. Digno eres, Señor. Porque esa ira, en realidad de Dios, nunca podía ser pasada por alto. No, porque la ira de Dios es justa, es santa, es perfecta. La ira de Dios surge de su justicia. Y un día, hermanos, se celebró el juicio más injusto de todos los tiempos. No es posible que alguien que haya sido encontrado como inocente, no es posible que alguien en cuya persona no se encontró ningún delito, de todos modos muriera. Pero ya en el Getsemaní, ese mismo Cordero de Dios que estaba preparado, Él sintió el peso en la aflicción de su alma justa. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Por favor, quedaos y velad conmigo. La ira de Dios estaba a punto de ser derramada. Dios juzgó al mundo. Su justicia no puede quedar impune. En otras palabras, Dios nunca nos podía perdonar simplemente por así. Alguien tenía que pagar la deuda. ¿Quién podría ser? ¿Tú, Adán, puedes pagar mi deuda? Tú no la puedes pagar. Lo único que me diste, una herencia corruptible. ¿Tú puedes pagar mi deuda? Alguien que se crea justo socialmente, no. Cuando nadie daba un centavo por nosotros, Cristo lo hizo, muriendo en la cruz. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no desearlo? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no esperarlo? Es que Cristo realmente, hermanos, lo es todo para nosotros en realidad. Les he dicho muchas veces, quítenme a Cristo de mi vida y no soy más que un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, no tengo nada. Pero estamos revestidos de Cristo. Cristo pagó la deuda. Y el día en que la ira santa de Dios se derramó, las tinieblas cubrieron la faz de la tierra. El inocente, el Cordero de Dios, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la ira se derramó. Por eso, hermanos, que la iglesia no recibirá la ira que está por venir, porque esa ira ya fue cancelada por Cristo en la cruz. Ya lo pagó Él. Él ya cumplió, satisfizo totalmente los altos requerimientos de la justicia de Dios, porque Dios mío, ¿quién podría cumplir su justicia si no fue Él? El que se entregó en la cruz en un amor tan profundo
que jamás lo comparemos con nadie. Es el amor de Dios. De tal manera nos amó. Por eso, hermanos, es que la misma palabra del Señor dice, Romanos 5:9. Leamos Romanos 5:9. Allí aparece, yo solo estoy leyendo algunos textos, hermanos. Otras citas es primera los Tesalonicenses 1:9 y 10, segunda de Pedro 2:9. Pero leamos Romanos 5. Romanos 5:9. La palabra del Señor dice de esta manera. Romanos 5:9. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos. Está claro, ¿no? Más claro no puede quedar, hermanos. Salvos de la ira. Hay salvación de la ira. Hay un personaje del Antiguo Testamento. Bueno, hay muchos. Pero esta noche específicamente quiero hablarles de uno que llama mucho la atención. Siempre me ha llamado la atención ese personaje. No se habla mucho de él. No se habla mucho. Pero el impacto de su vida fue tan grande en una generación maligna y perversa en la cual le tocó vivir. Y este personaje se llama Enoc. Me llama la atención. ¿Saben ustedes cuántos años Enoc caminó con Dios? 5 años y se cansó. Ya no aguanto la vida cristiana. Leamos la palabra de Dios. Ahí vamos a ver a este personaje que llama mucho la atención. Hermanos, llama la atención esa vida digna de imitar, vidas que de verdad vale la pena recordar. Capítulo 5. La palabra del Señor dice, capítulo 5 de Génesis. Yo creo que no les mencioné el libro, pero ustedes ya lo tenían. Capítulo 5 de Génesis, versículo 23. Vamos a ver antes, capítulo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalem. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalem 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Qué personaje de verdad, hermanos. Qué vida, de verdad. Qué vidas. ¿Acaso no son modelos dignos de imitar? ¿Acaso no nos inspiran esas vidas, hermanos? Esas vidas son un modelo de cómo vivir una comunión con Dios. Ese personaje vivió antes del diluvio. Antes del diluvio. Pero ya, hermanos, esa generación, el mismo Señor diagnosticó a esa generación antediluviana y dijo que esa generación, que esa gente, todo designio, todo pensamiento de ellos era de continuo, o sea, perseverantes pues en la maldad. Enoc marcó la diferencia. ¿Podemos nosotros marcar la diferencia, hermanos? ¿Sí? ¿Podemos ser diferentes? Qué tristeza es que nos llamemos creyentes en Dios y andemos mezclados en las costumbres mundanas. De verdad, hermanos, qué tristeza es eso, cuando ni siquiera podemos reconocer lo que Cristo pagó por nosotros en la cruz. No, no es posible.
Enoc marcó la diferencia. Antes del juicio del diluvio, anduvo con Dios y fue arrebatado. Luego vino el diluvio y se lo llevó a todos. Hermanos, preservando únicamente a Noé y su familia durante el diluvio. Acá encontramos un hermoso cuadro muy interesante. Enoc llevado antes del juicio. Fíjese, Enoc llevado antes del juicio, como ocurrirá con la iglesia, y Noé salvado en medio del juicio, como ocurrirá con el pueblo de Israel. Interesante, de verdad. Mire esas sombras, cómo se mueve el Señor, cómo nos muestra. Inclusive un día le decía a los hermanos, hay principios bíblicos que no los encontramos totalmente declarados así, pero el Señor ya comenzó a introducirlos, como cuando allá en el principio de la creación separó, ¿qué, hermanos? La luz. ¿Dónde aparece eso? No hay que caminar mucho en la Biblia, apenas en el capítulo 1 y versículo 4. Ahí hay un principio, hermanos. Hay una separación, hay una distinción entre los hijos de Dios, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, donde estuvimos mucho tiempo viviendo allí. Pero siempre que el apóstol Pablo nos habla de la vida pasada, usa los verbos en el tiempo pasado, no en el tiempo presente. Esto erais. ¿Tiempo qué? Pasado. En los cuales anduvisteis. Tiempo pasado, no tiempo presente. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso, estimados hermanos, hay algo importante allí. Pregunto, ¿se necesitan señales para la venida del Señor por su iglesia? La otra pregunta es, ¿puede venir el Señor hoy? La tercera pregunta es, ¿lo estamos esperando? Gloria a Dios. No se necesita ninguna señal. Tampoco se necesita 7 años de preparación. No, hermanos. No se debe pensar que el anticristo debe venir primero. No. La venida del Señor siempre fue una expectativa para los hermanos de los primeros años de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dice allá, al final de la exposición, en primera a los Tesalonicenses 4, pero ya en el versículo 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Las cargas del creyente son cargas que se pueden soportar, porque el creyente tiene su mirada puesta en aquel que viene. Piensa en Él. Hasta lo soñamos muchas veces. Solo que son tan limitados nuestros sueños y nunca van a poder alcanzar a la plenitud de ese acontecimiento que está por venir. Y por eso Pablo le dice a Tito que esa es una esperanza bienaventurada. Claro que sí. Es una esperanza que me asegura. Porque, hermano, la venida del Señor, el arrebatamiento, hace que mi vida se quede más anclada a Cristo. Sepa que Él está por venir. Así que mi vida cristiana, yo no la corro como a la aventura. Yo no la peleo como quien está golpeando el aire, no. Yo puedo decir, y ustedes también, lo que dijo un día Pablo: yo sé a quién he creído. ¿Lo sabemos? Por eso vemos muchos hermanos
en su lecho de muerte, ya para partir, esa seguridad, hermanos. Si no fuera Cristo, ¿dónde estaría esa seguridad? Cristo es nuestra seguridad eterna. Y la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nadie, porque estamos unidos a Él para siempre. ¿Nos alienta esto? ¿Nos llena de gozo? Eso hace que las penas no sean tan pesadas. No, hermanos, no. Hay un asunto interesante aquí que quiero mencionarles. La obra del Espíritu Santo. Esa obra del Espíritu Santo que le podríamos llamar, bueno, el Espíritu Santo no solo tiene ese ministerio, tiene muchos, pero uno de ellos es la obra de contención, de detener, de no permitir. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo mora en cada creyente en particular, pero el Espíritu Santo mora en la iglesia también. Y el Espíritu Santo hace que el día de hoy, hermanos, no se revele en su dimensión extrema el misterio de la iniquidad, no. Hermanos, al día de hoy el Espíritu Santo no puede ser quitado de en medio porque mora en la iglesia. Él es el maestro en este tiempo. El Señor lo anticipó. Él os enseñará todas las cosas. Y el que detiene, hermanos, sí, porque el misterio de iniquidad no es más que la revelación del hombre de pecado, del hijo de perdición, es decir, del anticristo. Pero este personaje no se podrá revelar, ¿sabe por qué? Mientras el Espíritu permanezca morando en la iglesia en este tiempo. No podrá. ¿Sabe por qué? Porque el poder de las tinieblas es grande, pero es mucho mayor el poder de Dios. No podrá revelarse. Leamos segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y vamos a ver versículo 7. Segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 7. Leamos la palabra del Señor. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Allí está, hermanos, esa magnífica labor del Espíritu Santo. El mundo, hermanos, la corrupción del mundo no tiene vuelta atrás. Ya nosotros los creyentes no nos estamos imaginando un mundo mejor en el tiempo actual. No. Por eso es que los creyentes, solo el creyente que no ha entendido la palabra anda sudando calenturas políticas. Debería sentarse a leer su Biblia, la verdad. Da pena eso y vergüenza. Que estén convirtiendo a la iglesia del Señor en un germen de partidos políticos. Hermanos, eso es grave. Hay de los que descienden a Egipto en busca de caballos y de todo lo que les pueda ofrecer. No. El creyente de este tiempo tiene anclada su esperanza en Cristo, cree en Él, vive en Él y no está confiando en brazo humano. No, sí entiende la palabra, por supuesto. Ese punto, hermanos, es de que en realidad va a llegar el momento. Finalmente le quiero decir algo. Hablando acerca del programa de Dios, llama mucho la atención. Pensemos en el libro de Apocalipsis. Solo pensemos de una manera breve. Tomemos algunos detalles generales
del libro de Apocalipsis y vamos a dar un ejemplo. En el capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿de qué trata? A la iglesia terrenal, no celestial. Las iglesias existían de verdad, a quienes se les envió la carta. Claro que hay enseñanza para nosotros a través de ella en este tiempo. Pero hermanos, en el capítulo 4 y capítulo 5, el escenario cambia. Después de haber agotado las cartas, enviando la última iglesia que es la Odisea, ahora la escena se traslada ¿a dónde? A los cielos. Hay alabanza celestial, hay seres celestiales, 24 ancianos y muchos que adoran al Señor. Hay allí, hermanos. Pero en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, la escena vuelve a cambiar. Ahora viene un jinete, ¿sí?, que aparenta ser Cristo, pero no lo es. Es aquel hombre que va a usurpar la identidad de Cristo. Entonces, hermanos, como el capítulo 6 ya es una escena terrenal y el inicio de la tribulación, significa esto, hermanos, que después de haber hablado a las iglesias, capítulo 2 y 3, y antes del capítulo 6, habrá de ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Esa es la razón por la cual están ordenados allí estos capítulos. Prestémosle mucha atención, hermanos. Ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, Jesucristo viene con su iglesia. Y en el capítulo 19, hermanos, es el final de la gran tribulación. Ya el mundo ha pasado por el juicio de Dios. Y entonces, hermanos, únicamente la venida gloriosa de Cristo será para derrotar a sus enemigos, a todos aquellos que se levantaron contra Él, encarcelar a Satanás, ¿sí?, arrojar al lago de fuego al anticristo, al falso profeta, sujetar al acusador durante 1000 años y establecer el reino milenial. Antes de establecer el reino milenial, vendrá el juicio de las naciones. Cabritos versus ovejas. No es el tribunal de Cristo, por favor. No es el juicio del gran trono blanco, tampoco, no. Es el juicio al final de la gran tribulación, para saber aquellos que serán tomados para el juicio y aquellos que serán dejados para gozar del reino milenial. Estimados hermanos, claro que no esperamos la ira de Dios. Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que vendrá sobre el mundo entero para probar a todos los moradores de la tierra. Hay un porqué. Ubiquémonos correctamente en los acontecimientos. Hay un orden, y con eso finalizamos. Un esquema, un orden. Hay una conexión interesante. Número 1, hermanos, la muerte de Cristo ya ocurrió. Número 2, la resurrección de Cristo, evento que ya se cumplió. Número 3, la inauguración de la dispensación de la iglesia ya también ocurrió. Ya fue inaugurada el día de Pentecostés. Número 4, la presente edad de la iglesia es el tiempo actual. Estamos en el tiempo actual. ¿Qué vemos en el tiempo actual, hermanos? La expansión del evangelio,
La edificación del cuerpo de Cristo. Nuevos creyentes se agregan cada día al cuerpo de Cristo. El incremento de la apostasía, pero todavía no extrema. El engaño, el legalismo que está golpeando la vida de la iglesia, la mundanalidad que hace que haya creyentes que estén viviendo ahora mismo una vida tipo como un híbrido, como mixto, entre creyente y mundano al mismo tiempo. Es el tiempo actual. Crisis en el discipulado, debilitamiento en la unidad. Cualquiera en cualquier momento hace división. Está debilitada la unidad. Señales de la iglesia de la Odisea. Hermanos, ese es el tiempo actual. ¿Sobrevivirá la iglesia? Claro, porque tiene la promesa del Señor. Es en el tiempo actual, hermanos, es el tiempo actual en que la cizaña convive juntamente con el trigo. Es el tiempo actual, hasta que llegue el momento, hermanos, en que se establezca la diferencia y aparezca la zaranda de Dios para determinar aquel que lo es y aquel que aparentó ser. Pero en el tiempo actual, ahí está la cizaña colocada juntamente con el trigo y no se puede arrancar porque su momento no ha llegado todavía. Y por eso ayuda también, hermanos, para los hijos de Dios, para cultivar la fe, la paciencia, el conocimiento de la palabra. Pero, hermanos, el evento número 5, arrebatamiento. La pregunta es, yo he oído algunos hermanos que dicen que ya estamos en el principio de dolores. ¿Es cierto? No, hermanos. El principio de los dolores está contenido al principio de los 7 años de la gran tribulación, de la tribulación. Todavía no. El principio de dolores tiene relación con el inicio de la semana 70 de Daniel. En pocas palabras, hermanos, la iglesia en su tiempo terrenal no verá el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. No. En este periodo de 7 años, hermanos, comenzará cuando el anticristo haga un pacto con la nación de Israel. Y comenzará aparentemente los buenos tiempos, la aparente calma, la aparente paz, hasta que llegue el momento en que este tratado se rompa y entonces, hermanos, lleguen los dolores de parto. De principio de dolores a dolores de parto. A la mitad de este periodo de 7 años, hermanos, el hombre de pecado se quitará la máscara y se mostrará tal como es. Inicuo. La encarnación de Satanás mismo, el cual, hermanos, formará una trilogía maligna. Juntamente sería Satanás, el anticristo y el falso profeta, una imitación de la Trinidad de Dios. Ahora, hermanos, significa esto que ese periodo de la gran tribulación terminará cuando Jesucristo vuelva a la tierra con poder y gran gloria. Cristo ya no está crucificado, hermanos. Ya no se le imagine hoy coronado de espinas. No, Él hoy está coronado de gloria y majestad. La visión de Juan en Apocalipsis capítulo 1 le dice todo. ¿Cómo lo ve? A aquel que dio su vida, pero que ahora se prepara para ser el juez de vivos y muertos. El juez digno, más digno que Él no hay. El que desatará los 7 sellos, porque no hay alguien más digno que Él. Por eso Juan,
Él dice, y yo lloraba mucho cuando no se hallaba ningún digno, alguien que pudiera abrir el libro y desatar sus sellos. Y me dijo uno de los ancianos, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido, Cristo el vencedor. Hermanos, para nosotros lo que está por venir es la esperanza bienaventurada. El creyente, aquel hombre o mujer que no ha puesto su fe en Cristo. Si usted me está escuchando esta noche, quiero decirle que si parte sin Cristo en su corazón, estará completamente perdido. Ya es condenado porque ha rechazado al Hijo de Dios, pero su condenación se convertirá en eterna aquel día en que Cristo, el Hijo de Dios, juzgará a los vivos y a los muertos. Estimados hermanos, hasta acá dejamos este tema, pero ubiquémonos exactamente qué es lo que estamos esperando. Maranata, Cristo pronto viene. Que el Señor los bendiga.